Somos campeones de liga, pero ¿eso supone comenzar una nueva era? Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Sed todas y todos bienvenidos aquí al Estadio Johan. En esta ocasión me junto con mi querido Loberto, que no había podido divagar con él sobre la consecución de esta deseada liga. ¿Cómo estás, señor? ¿Qué tal, David? Pues bien, bien, con un título de liga más en el bolsillo, ¿no? Que esto pues siempre se agradece. Y nada, ya un poco matando el tiempo hasta las próximas grandes cosas que le esperan al Barça, ¿no? Bien sea en baloncesto o bien sea al femenino. Mientras tanto, pues un poco haciendo Correcto, tiempo. correcto. Porque ahora ya en el masculino pues está todo vendido, digamos. Lamentablemente sí. ¿Qué te iba a decir? Decías una liga más al bolsillo, de las que más has disfrutado conseguir el título. No digo el camino, digo el título como tal. Sí, yo creo que era... no sabría valorar la importancia del título, pero creo que es muy, muy importante. Es decir, conseguir un título de liga eh, con más o menos brillantez, eso podría discutirse. Pero en esta situación que tenía el Barça, con todo este ruido mediático externo, con esta situación económica, no solo económica, deportiva también, muy complicada, pues bueno, al final el equipo, como se suele decir en las portadas más lamentables de los diarios, se ha conjurado para conseguir este título y bueno, y al final el premio ha llegado, ¿no? De trabajando toda la temporada eh, para poder celebrar un título que se hace importante, sobre todo porque esto debería poner los cimientos para lo que ha de venir, ¿no? Para lo siguiente que esperemos que sea mucho más y mucho mejor. Ahora hablaremos de eso, pero el camino dices que no es del todo brillante. En números sí que hemos atisbado al menos algo que no esperábamos posiblemente, que es la solidez defensiva. Eh, Encarnada, digamos, en Ter Stegen, que puede ser el MVP unánime posiblemente de esta liga para el Barça y posiblemente del campeonato en general. Quizá Sí. Antoine Griezmann puede discutírselo un poco, pero básicamente al final siendo el campeón y refrendado objetivamente con esos números y esos récords, pues posiblemente sea el alemán. Eh, Solidez defensiva, el tema de la presión, quizás son los legados que podemos ir viendo o los cimientos que podemos ir viendo en este equipo, porque al final la solidez defensiva, digamos que mirando números, mirando un poquito de estadística, no ha sido tan estable como pudiera parecer. Es decir, Christensen al final supera en 200 minutos más o menos a Eric García, por ejemplo, o los números que tiene Marcos Alonso, Sergi Roberto, Ansu Fati, este tipo de jugadores en minutos, en partidos jugados de 34 solo ha jugado 19 y podemos decir que es otro de los nombres destacados para que veamos también un poco la realidad o la estabilidad que ha sido por fases, digamos. Este Barça ha sido, digamos, un poquito por fases, típico de un equipo en reconstrucción también, pero al final los jugadores que menos partidos han jugado y que menos partidos como titular han jugado, los encontramos en la defensa, a excepción de Alejandro Valdé. Condé ha jugado 26 de 34, Araujo 22 de 34 y Christensen 19 de 34. Son números que no te dan pie a los números de goles encajados y porterías a cero, ¿no? En eso creo que sí que es digamos, un poco mérito de una plantilla bastante asimétrica por confección y por nivel, pero que ahí están los resultados. Se han conseguido llevar adelante, no solo por la línea defensiva como tal, sino por todo el equipo, pero al final es un poco lo que hemos ido viendo, que no sé si me compras esto, que sí que Xavi se ha ido adaptando, él creo que ha ido progresando como entrenador y como idea, ha pasado de ser digamos, bastante talibán y bastante cerrado en los extremos a pasar a esa versión de cuatro centrocampistas. Pensábamos que era para protegerse, luego hemos visto cómo se ha perpetuado, digamos, más porque quizá le daba más facilidades, digamos, a Busquets o a Frenkie de Jong, pero es un poco así. Luego, otro nombre clave para Xavi, que es Dembélé, pues ha jugado 21 partidos de 34,
14 de ellos como titular. Es decir, de 34, solo 14 han sido titulares. Son números que vemos como jugadores muy clave, no han jugado tanto como podemos tener la percepción. Sobre Ujú. todo a lo mejor el caso de Christensen. Es decir, es una temporada creo que complicada, por lo que se ha vivido del Mundial, por lo que se ha vivido de la eliminación otra vez en fase de grupos, eh, pero que sí que a diferencia de otras temporadas, el club ha sido más estable en los altos y bajos, es decir, en el golpe, ¿no? En ese típico partido que perdías, esa semana que nos ocurrió, que creo que caímos en el Bernabéu y contra el Bayern, que ahí decías, ostras, ahora se viene el drama total y se van a perder 3 partidos seguidos en Liga, y luego no ocurría, ¿no? Que eso sí que hemos visto que Xavi ha conseguido dotar al equipo de saber sufrir, ¿no? Una Liga sufrida. Sí, sí, sobre todo eso, porque ni hemos tenido eh, muchos momentos de grandísima brillantez, pero tampoco hemos tenido momentos de tocar el fondo, ¿no? Como en temporadas anteriores. Sí que es verdad que ha habido partidos, sobre todo en Europa, al que el Barça claramente no le llegaba con lo que tenía, y al final eso, sumado a que la plantilla, como tú dices, es asimétrica, eh, se echa un poco también en falta calidad en ciertas posiciones, y encima digamos, los mejores jugadores o los más diferenciales, pues en varios momentos de la temporada los hemos perdido, ¿no? Es muy difícil haber podido contar con todos los mejores a la vez. Entonces, claro, eh, en una liga que por algo decimos que es el torneo de la regularidad, pues todos esos altibajos son menores, ¿no? Cuando te lo juegas solo a un puñado de partidos, pues claro, te puede pasar como te pasa en Europa, ¿no? Y sobre todo, evidentemente, el nivel de los equipos en Europa no es igual que el nivel de los equipos en la Liga Española. Entonces, bueno, creo que tiene bastante mérito lo que es la plantilla al completo, tanto cuerpo técnico como jugadores, por haber sido capaces de, en momentos que quizás parecía que la cosa se torcía, pues volver a enderezar el rumbo, ¿no? Lo que tú decías, pues que palos igual como el del Bayern y seguidamente el del Bernabéu no pasasen factura, o como pasó con la eliminación contra el United, ¿no? Que, que después también eh, había que volver a visitar el Bernabéu, había una serie de partidos complicados, sí, y el equipo parece que al final dio el dedo de pecho. Entonces, creo que hay una parte que es mérito propio del Barça, ¿no? De cómo ha funcionado no solo la defensa individualmente, sino todo el equipo, que hemos visto muchas veces, pues, oye, sufrir, pasarlo mal, pero se pasaba mal todos juntos. Es decir, no era lo típico de, bueno, mira, lo estamos pasando mal, pero que se encargue la defensa aquí de sufrir y Ter Stegen de pararlo todo, ¿no? Todo el equipo al final se ha implicado, y yo creo que eso es lo que ha hecho que el Barça al final tenga éxito, ¿no? No ha caído nunca en una mala racha muy larga, y básicamente, quien más, quien menos, en la medida de lo que ha podido, pues ha aportado sus cositas para poder estar aquí donde estamos ahora, ¿no? Y al final ese mérito no se le puede quitar al equipo. ¿Y tú, te vas a suscribir o qué? Puede pasar. Puede pasar. Pues nada, como estábamos diciendo, sí que ha sido una liga sufrida, liga que tiene partidos de esos que se catalogan que ganan ligas, como lo que hemos vivido en el Sadar o lo que se vivió también contra Valencia, partidos que eran complicados por contexto, por lesionados, por dificultad del rival, y que son partidos a veces complicados, pero que el club sí que ha dado un paso adelante. O por ejemplo, también recuerdo contra Athletic en el Camp Nou, que también se nos complicó un poquito. Eran situaciones complejas que el Barça tiraba adelante. Es verdad que uno de los puntos, digamos, que salen a deber, que quizá nos deja un poco preocupados, no sé si tú lo estás, es el juego. Hemos hablado que la plantilla no era una plantilla, digamos, ya estable, ya competitiva a nivel sobre todo de Europa, como ya hemos visto, y a nivel liga habían ciertas dudas también. Evidentemente, yo creo que la mayoría de aquí podemos pensar que incluso
la plantilla del Atlético a nivel estabilidad, no hablo de individualidades, puede ser igual o superior en el sentido de profundidad. La del Real Madrid yo creo que es superior tanto en profundidad como en individualidades puntuales, pero se ha conseguido ganar esta liga, ya sea por hambre, ya sea por que el rival sí que se ha dejado de ir en ciertas ocasiones. También es verdad que te pones a +5, +8 hace ya mucho tiempo. Es decir, que el rival también se deja ir, quizás aún no estaba ni inmerso en los octavos de final de Champions, es decir, que no se deja ir en unas semis de Champions ya, no, se deja ir hace mucho, mucho tiempo. Lo que quería comentarte es el tema del juego. Si te deja preocupado, o si por lo contrario piensas que la evolución que ha ido demostrando Xavi a saber adaptarse a sus jugadores o el condicionante de las bajas que hemos tenido repetitivas y continuas, te deja tranquilo en el sentido de si tienes esos jugadores de forma más regular vas a ver mejor juego. Y la otra duda que te expongo es si con este tipo de jugador vas a estar tranquilo, porque a lo mejor son jugadores propensos a que no estén disponibles de forma recurrente, digamos. Ya, es un problema porque al final, por H o por B, siempre todas las temporadas vemos que Araujo, que es fundamental, se pierde unos cuantos partidos, que Pedri se pierde unos cuantos partidos, que Dembélé se pierde unos cuantos partidos, y esta temporada incluso gente como Frenkie de Jong, que no se solía lesionar, pues se lesiona. Entonces, yo creo que hay un poquito de todo, ¿no? Creo que al Barça sí que le falta juego, pero también es cierto que le falta un poquito de calidad. Es decir, le falta bastante calidad diferencial en el centro del campo y arriba también le ha faltado calidad en varios momentos. Eh, Se habla mucho de la Liga del 1-0, porque es verdad, es que hemos ganado un montón de partidos por 1-0, pero creo que de la misma manera de que había muchos partidos que hemos ganado por 1-0 que se nos podían haber puesto en contra, ¿no? Que podíamos haber perdido puntos, creo que también en muchos de esos partidos hemos llegado al final con 1-0 porque no hemos tenido la calidad suficiente para penalizar ocasiones de gol. ¿No? Te pones 1-0, vale, más o menos estás tranquilo, sigues generando algunas ocasiones que otras temporadas, pues evidentemente cuando tienes un cañón como Messi, pues esas oportunidades no las dejas pasar y te acabas poniendo 2 o 3-0 sin necesidad de que tu juego sea muchísimo mejor, pero claro, cuando no consigues eso, pues al final al equipo rival le das alas porque, quiero decir, se siente que está cerca, ¿no? Que con un mínimo esfuerzo puede sacar cosas adelante. Y yo creo que en muchos partidos hemos sufrido también por eso. Al no ser capaces de marcar esa diferencia en el juego en forma de goles, pues hemos acabado sufriendo muchos más partidos de los que estamos acostumbrados. Ujú. En otros partidos, evidentemente, pues sí, a veces nos hemos encontrado con el gol y el rival nos lo ha hecho pasar mal, simplemente porque, bueno, el equipo todavía está en crecimiento, al equipo le faltan todavía muchas cosas, le falta pozo, pero al final creo que también lo que decíamos antes, ¿no? Ese saber sufrir juntos ha hecho que podamos sacar adelante pues muchas situaciones que eran complicadas. Evidentemente, es necesario mejorar el juego, ¿no? Porque yo creo que jugando de la misma manera, a poco que los rivales pues mejoren un poco o aprovechen mejor sus ocasiones, yo creo que la temporada que viene va a ser difícil repetir título de liga y ya en Europa, ¿no? Que es el gran objetivo, empezar a ser competitivos en Europa, pues no nos va a dar con lo que hemos hecho esta temporada. Ujú. En Europa mismo lo hemos visto, ¿no? Que hemos estado cerca a veces entramos de los mejores equipos, pero no somos estables. No podemos competirles una eliminatoria de 180 minutos porque hay momentos en los que el equipo se cae y todavía no tenemos esa capacidad de sufrimiento y no sé, de sobreponerse a todo que a veces necesitas en Europa. Entonces, esperamos que la temporada que viene, sobre todo, se refuercen piezas claves, sobre todo en el centro del campo y en la delantera, ¿no? Atrás, bueno, sí que es verdad que Koundé nos parece un poco un parche,
en el lateral derecho, pero si hay que aguantarlo más ahí una temporada para poder mejorar en las dos líneas delanteras, pues hay que tirar con ello. Entonces, veremos el trabajo de este verano y a partir de ahí, con las nuevas piezas que vengan, también hay que tener en cuenta las que se van, pues habrá que empezar a exigir un poquito más en el juego, ¿no? Se supone que ver un fútbol más parecido al que yo creo que al propio Xavi le gustaría ver. Te he visto ahí corregirte, dudarte, porque ibas a decir el trabajo, has dicho trabajo este verano, ibas a decir, creo, el trabajo de la dirección deportiva, pero como no queda nadie. Sí, la verdad, está complicado, ¿eh? A Sí. ver, quiero decir, más o menos, por lo que se lleva hablando todos estos meses, parece que las operaciones están bastante, si no encarriladas, sí que se sabe quiénes son los jugadores por los que se va. Luego otra cosa es la capacidad que tengamos de ofrecerles algo que les tiente, ¿no? Que digan, bueno, pues aunque el Barça no esté en el mejor momento, yo quiero venir aquí. Entonces creo que eso, ¿no? Pues sí que quizás no depende tanto de lo que sea la dirección deportiva. Pero es cierto que se nos han ido cayendo todas las piezas, ¿no? Primero Mateu, ahora Jordi Cruyff. Ostras, está siendo complicado. Veremos si al final viene Deco, quién viene, cómo se soluciona todo, cómo se reorganiza esa parcela deportiva. Pero me da la sensación de que, bueno, que por lo menos por este verano sí que todas las operaciones están más o menos encaminadas, la idea es clara y creo que salvo alguna oportunidad de última hora, el Barça sabe bastante bien a lo que aspira. Sí, yo creo que el club tiene la duda, es decir, creo que los fichajes a coste cero básicamente ya están muy encarrilados, pues eso se dice, que es el tema de Íñigo Martínez y el de ¿cómo se llama? Y el de Gundogan. De Gundogan. Luego tienen, creo, la duda, pero creo que es un ente aparte, que es el de Messi, que eso es un tema que creo que no va ligado a nada más, es Messi o Messi. Y me da la sensación por los filtrajes que están haciendo que sí que hay, como así decirlo, una posible inversión a hacer en un fichaje, digamos, importante. Cuando digo importante es posiblemente entre 20 y a lo mejor pues entre 20 y un Rafinha, para entendernos, ese margen de maniobra. Entonces creo que el club ahí duda si puede llegar a tener la inversión a realizar de un Rafinha, que sería aproximarte a un Foyt o a un Zubimendi. Si pueden llegar a esa cifra, creo que se irán más hacia Zubimendi. Creo que también el club intentaría rebajar la cláusula incorporando jugadores en la operación a ser posible, o la idea que tendrían. Y si no, pues a bajar un nivel, es decir, acercarse a los 20, 25, que se habla de a lo mejor de un Amrabat, ¿no? Este nivel que decían de operación. Pero sí que es lo que tú dices, la idea está bastante encarrilada. Luego, si hay alguna oportunidad que te aparezca durante el mercado, pues evidentemente creo que la cometerán, pero los fichajes a coste cero, como se dieron en el pasado mercado de fichajes, como Christensen y que sí, pues diríamos que serían Íñigo y Gundogan, y luego veremos, evidentemente no van a ver las palancas que hubieron el verano pasado y no se podrá hacer esa inversión. Pero creo que el club maneja la opción de poder estar en esa situación si las ventas salen como entiendo que sea su plan A en ventas. Entonces, si eso no sale, pues entiendo que la posible inversión o será menor o no será directamente, con que ahí iremos viendo, pero sí que parece que la hoja de ruta está bastante marcada. Eh, si volvemos un poquito al kit del vídeo, sí que era un poco motivo de celebración, de recrear un poquito las virtudes y algún defecto que hemos visto esta temporada. Pero Roberto, la liga diríamos que yo recuerdo así celebrar, quizá también por edad, porque me pilló más adolescente y de adolescente las cosas se celebran mejor, evidentemente, es la que conseguimos en Levante, ¿no? Contra el Levante, perdón, con esa primera temporada de Rijkaard. Fue muy celebrada en Barcelona, veníamos de donde veníamos también, es un poco similar a esto, pero sí que creo que en aquel momento, no sé si era por la inconsciencia o por no a veces cuando eres más joven, más adolescente o en aquella época que no tenías tanta información,
pues te basabas en lo que pasaba en el terreno de juego y lo institucional, pues quizá lo tenías un poco más apartado. Ahora, como quizá lo controlamos todo más, tienes ciertas dudas y quizás ahora, por la edad, miras más el largo plazo y a lo mejor no lo ves todo del todo bien. Cuando la pelotita entra, quizá ya no te conformas solo con eso y me genera la duda, Alberto. Es decir, en aquella liga yo era consciente en aquel momento de mi vida que estábamos en fase ascendente. Por ejemplo, en la de Valverde era claramente que estábamos en fase descendente, pero en esta tengo dudas. Sí que evidentemente estamos en ascenso, porque también Sí, porque eh, un poco más abajo ya, de donde venimos, difícil. la única duda es si ese ascenso es de tal calibre como para vivir algo tan gordo como han vivido anteriormente. Claro, eso es lo difícil de saber. También es verdad que, claro, la liga de Rijkaard venía precedida del segundo puesto anterior, ¿no? Que a partir del famoso fichaje de Davids, ese equipo empieza a mejorar, empieza a subir y al final hace una remontada tremenda en la segunda vuelta, pero claro, evidentemente la desventaja era tal que solo puede ser segundo. Pero ya se veía que ese equipo iba como un cohete. Entonces, claro, la siguiente temporada fue directamente eso, el saber que ese equipo estaba hecho para grandes cosas. Además, esa segunda Entonces, temporada encajas nuevas piezas que eran también que decías, ostras, es que con lo que como hemos acabado y con estos jugadores, claro. sí que daba la sensación que se estaba formando algo importante, ¿no? Pero también es También, verdad que era también más ahora fácil formar surgen la muchos, plantilla, ¿no? Había claro, dinero. sí, y también quizás ahora tienes también dudas en las edades, ¿no? Pues quizás no están en una edad madurativa, competitiva, como para competir Europa, ¿no? Ciertos jugadores. Claro, es que Sí que por edad ahora cada vez ya tenemos menos jugadores que estén alejados de una edad competitiva, quizá, pero por juventud sí, yo sigo manteniendo que hay gente que te dice que la madurez plena es entre 27, 30 y pocos años, sí, pero yo he visto muchos jugadores y sigo viendo jugadores pues ganando el Balón de Oro con entre 21, 23 años, 24, quizá, 21 quizá me he pasado, pero ya me entiendes. Sí que estás mm, rodeado de jugadores de 28, 29, pero hay muchos jugadores en explosión siendo muy jóvenes, pero los nuestros quizás son demasiado jóvenes, ¿no? claro, es que es muy difícil valorar lo que pueden ser los jóvenes del Barcelona, ya no a largo plazo, sino a medio. ¿No? Decir, bueno, pues Valde, lo que hemos visto esta temporada nos ha impresionado, pero todos nos imaginamos que no es nada comparado con lo que puede ser el Valde Premium, ¿no? No, el Valde Prime tiene que ser a la fuerza muchísimo mejor que el Valde de 19 años. Y lo pensamos con Pedri, lo pensamos con Gavi, sobre todo porque Gavi también es el más joven de todos. Y evidentemente poco a poco se tienen que ir acercando a esa edad. Sí que es cierto que yo creo que todavía, bueno, eso, ciertas situaciones competitivas superan al equipo, pero le superan ya no creo tan solo por edad, sino simplemente por experiencia, ¿no? Por número de partidos a sus espaldas, porque al final esto es una perogrullada, pero a ganar, por ejemplo, la Champions, solo puedes llegar ganando, o sea, ganando muchos partidos. Y ganar muchos partidos en Champions es muy difícil. Entonces necesitas que tu equipo se ponga a prueba en muchas situaciones y que esos jugadores importantes, pues en esas situaciones sepan sacar lo mejor de sí mismos, ¿no? Ahí está la dificultad. Entonces, un equipo ganador es muy difícil hacerlo de la noche a la mañana. Sobre todo, ya no por la propia calidad o la experiencia de tu equipo, sino porque te estás enfrentando ahora mismo con equipos que tienen mucho a sus espaldas, ¿no? Tienes un City que básicamente está todos los años compitiendo por la Champions, es un equipo muy experto, ¿no? Con muchos jugadores que tienen muchísima experiencia y partidos a sus espaldas, con un Madrid, ¿no? Que compite como nadie en Champions, porque nadie tiene ese pozo competitivo que tienen ellos, pero quizás también pues un Bayern o bueno, muchos equipos que puedas pensar. Entonces el Barça no solo tiene la juventud de los jugadores, que es decir, no están en su mejor momento, ¿no? Vital,
sino que además tiene la falta de experiencia, ¿no? De la mayoría de ellos. ¿No? Nadie te prepara, por muy bueno que seas, a jugar en el Allianz, por ejemplo, con una tromba tremenda del Bayern atacándote, ¿no? Pues eso tienes que vivirlo y tienes que ser capaz de sobrevivir a ello. Y es lo de siempre, ¿no? Al final, pasa con todos los equipos tienen más o menos un techo que cuando son capaces de romper ese techo, pues son capaces de llegar hasta donde sea. Pero hasta entonces, pues cuesta. Entonces, el primer paso, pues ¿qué será? Pues pasar de la fase de grupos. Quizás una vez que pasa el equipo de la fase de grupos, pues se quita la presión, empieza a jugar sin complejos, como le pudo pasar al Ajax, ¿no? Al Ajax de Jong, y hacer cosas buenas. Y a partir de ahí, una vez que el equipo se ve capaz, ¿no? Se ve que es capaz de competir, se ve capaz de imponer sus ideas sobre el terreno de juego, pues a partir de ahí el crecimiento puede ser tremendo. Pero esas cosas van poco a poco. Entonces, al final es un poco tontería, pero es cierto. Al final, para ganar, pues tienes que haber ganado antes, ¿no? Poco a poco tienes que ir superando fases y ver que tienes esa capacidad de ganar. Entonces, bueno, eso se consigue con tiempo, básicamente. Sí que es verdad que si aciertas con los fichajes, eso te puede acortar plazos, pero bueno, al final el Barça sigue siendo un equipo muy dependiente de 3, 4 figuras claves y hay muchas de ellas que son muy jóvenes y todavía no tienen esa capacidad. Sí, pues creo que se vive, digamos, esta liga, ya te digo, muy celebrada, pero con cierta cautela de que no nos demos la temporada que viene otro nuevo golpe. Es decir, creo que ese es un poquito el sentir general de la afición, porque básicamente, por ejemplo, en Sport 3, mientras hacía la rúa de celebración, vi una encuesta que ponía si el año que viene el Barça ya iba a ser competitivo en Europa. Y no ponían nada más, no fijaban en semifinales ni nada, simplemente ponían la palabra competitividad en Europa. Y el 55% votaba que sí. No sé de cuánto, no sé si los votos eran similares a las encuestas del Estadi, espero que un poquito más. Y Hay un de varias decenas de 45%, personas. sí, un 45% votaba que no en plena rúa de celebración. Es decir, que normalmente las encuestas, depende del día que las saques, están un poco sesgadas, pero Sí, estás que se poniendo supone el día de celebración después de un gran que la partido. euforia debería... Pues Yo, podría haber, yo creo que podría, también, podría haber sido un 60, un 70, ¿no? Pero no, es que 55, ¿eh? también me da la sensación de que quizás la euforia de esta liga ha sido menor porque ya se veía con mucha antelación, ¿no? Es decir, no es la liga de Tenerife o las ligas de Correcto. Tenerife. No es tampoco que digas tú, "Buah, es que me está echando el aliento a la nuca el Madrid, el Atlético". No, es que en los peores momentos que decíamos, ostras, es que se nos cae el invento, era para que quizás el Madrid o el Atlético se pusiesen a 8 o 9 puntos. Sí. Es decir, ostras, vale, sí, evidentemente la barrera de los 10 puntos es más psicológica que otra cosa, ¿no? Ujú. Pero quizás es eso. Se ha visto el Barça tan pronto en ventaja que yo creo que muchas veces había más la sensación de decir, no lo estropeemos, no lo tiremos, más la sensación de decir, solo lo podemos perder nosotros a alguien nos puede ganar. No, básicamente, pues es eso, ¿no? Es como que tú te preparas muy bien un examen y cuando lo haces y te dicen que has aprobado, que has sacado nota, tienes la tranquilidad del trabajo bien hecho. Bueno, decir, a ver si lo estropeo por algún motivo. Yo creo que muchas veces lo hemos vivido más como un alivio, ¿no? Decir, bueno, pues ahora ya sí, ahora ya lo tenemos, ahora ya no nos podemos caer, no puede pasar nada. A lo contrario, ¿no? A decir, ostras, es que... Esta sensación que explicas ya directamente me lleva al partido posterior a la dolorosa eliminación de Copa del Rey por 0-4 contra el Real Madrid, que empatamos contra Girona, empatamos contra Getafe y luego se venía el Atlético Madrid, que decías, uy, Claro, uy, 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 y ese partido lo ganas. Entonces, ahí es un poco como lo que tú dices, esa sensación de alivio. Sí que creo que es el momento, el golpe más, uno de los más duros de la temporada, pero que los rivales tampoco aprovechaban como para ponerte en aprietos, ¿no? Es decir, ahí sí que a lo mejor se vio un poquito mandíbula de cristal, como pasó
en temporadas atrás, pero el rival no lo aprovechó y luego en el momento de la verdad, que fue el Atlético de Madrid, sacaste los 3 puntos, que es lo que tocaba Claro, hacer. es que quizás esa euforia la hemos ido gastando, por decirlo de alguna manera, en otros enfrentamientos, ¿no? Bueno, Y o al quizás final, subía la euforia y la eliminación de Europa te la rebajaba, sí, la sí, pero eliminación de bueno, Copa sí, sí, eso evidentemente al también, ¿no? final siempre te queda la sensación de decir, ostras, es que nos quedamos a un partido de, por ejemplo, jugar la Copa del Rey. Ujú. Y con todos los respetos a Osasuna, si el Barça llega a esa final, la hubiera ganado con casi total seguridad. Entonces, oye, pues ya hubiera sumado otro título más. Hombre, Y no, sí, esto con un doblete claro, es te refrenda un que, poco más, ya no solo por el doblete, sino por haber evitado el 0-4 del Madrid, que es lo que te digo, claro, te hace tomar, creo, la temporada que viene con cierta cautela. Has sido eliminado en Europa 2 veces, tanto en Champions como en Europa League. claro, Yo soy de los que pone excusas, que pone le doy mucho valor al contexto de cómo se sucedieron esas eliminaciones. Yo sí que se la doy, pero evidentemente, aun dándoselas, tengo esa cautela de decir, ojo, cuidado, que si la temporada que viene vuelve a ocurrir, es claro, un... es exactamente por eso, ¿no? Porque dices, vale, hemos tenido mucha mala suerte. Contra el Inter no teníamos a los mejores. Contra el United no teníamos a los mejores. Contra el Madrid en la vuelta de la Copa no teníamos a los mejores. Vale, pero has tenido mala suerte. Pero nadie te dice que la temporada que viene no pueda volver a pasar. Es decir, te vuelvas a quedar sin los mejores y sabes o, o tienes la experiencia de que sin los mejores el equipo puede patinar, ¿no? El equipo, al final, a mí la sensación que me ha dado el Barça este año es que un Barça que está, digamos, al 100% en el partido, es capaz de, si no ganar, por lo menos complicarle la vida a cualquier equipo. Pero también me ha dado la sensación de que en el momento que el Barça bajaba un poco el pistón o le faltaban ciertas piezas, eh, no voy a decir que se desplomase, pero sí lo pasaba mal con muchos equipos, ¿no? Contra los que en teoría no debería pasarlo mal. Y es un poco eso, ¿no? Que al final es lo que decimos, en los equipos en construcción, pues es normal que te pasen estas cosas, sobre todo si tus cimientos están apoyados en jugadores que a veces se pierden una cantidad de partidos importante, ¿no? Al final lo que tú dices es que nos hemos visto en el tramo más importante de la temporada sin unos cuantos de los mejores. Sí, Entonces, además es muy difícil. de no tener esos buenos jugadores, jugadores que pensábamos quizá a principio de temporada que podían ser importantes en ese rol, digamos que son los que más han defraudado. Eh, del 11 tipo, mm, quizá hay muchos que te generan duda precisamente por haberse perdido 2 meses de competición o cosas similares, por recordarlos en momentos de que no estuvieron, pero si los que estaban optando a quitarles el puesto o hubieran dado su mejor Claro. versión, pues quizá no hubiéramos estado en esta situación. Eh, Finalizando ya el vídeo y como conclusión, que estemos adentrándonos en una nueva era, digamos que nos genera bastantes dudas, ¿no, Roberto? Digamos que cautela, por lo pronto. Eh, hay, hay bases que sí que se parecen cimentar correctamente, pero tanto institucionalmente, económicamente, como también en cierto modo deportivamente, hay muchas dudas. Esto creo que es una realidad. Sí, sobre todo por lo que decimos, ¿no? Es que al final yo creo que a poco que se refuerce el Barça bien, sí que a nivel nacional va a seguir siendo candidato a todo, Eso te iba a ¿no? preguntar, Pues para acabar de cerrarlo. Supercopa, Liga, Copa, evidentemente a ese nivel yo creo que el Barça va a seguir pudiendo competir y a poder aspirar a eso. Te A interrumpo, nivel de Roberto, Europa, te interrumpo. Quiero que cierres el vídeo. Más o menos lo de una nueva era la dejamos en stand-by. Tendremos que volver a vernos más adelante para ver en qué situación estamos. Pero la temporada que viene, primero quiero que me respondas. Eh, Xavi, digamos que sus objetivos principales de la primera media temporada que llegó, que era meter al equipo en Champions, y la segunda, ganar la liga, digamos que los ha cumplido. En los demás hay matices y creo que hay fracasos, entre comillas, como, bueno, y sin comillas, como la derrota contra el Eintracht
o el papel en Europa esta temporada, ¿vale? Aunque puedan haber matices y hay gente que será más fracaso o menos fracaso. Pero bueno, ha sido así. La primera que te quiero preguntar, creo que la temporada que viene debe ser un punto de inflexión en el juego. ¿Crees que va a mejorar el juego? A ver, si al final yo creo que el Barça, si consigue reforzarse con lo que quiere reforzarse, ya sea pues Gundogan y no sé, alguna pieza más que ahora mismo no sepamos, yo creo que sí, que el Barça tiene que mejorar. Es decir, hemos visto tramos en los que el Barça ha jugado bastante bien. Le ha faltado continuidad, ¿no? Pero bueno, también es cierto lo que decimos, que hay piezas muy importantes para que el Barça juegue mejor que no siempre han estado disponibles. Entonces, yo espero que la temporada que viene, yo creo que sí, que el Barça va a jugar mejor. Además, creo que se va a insistir en el mismo esquema, ¿no? En esta especie de 4-4-2 asimétrico, ¿no? Con este famoso cuadrado. Yo creo que se va a insistir ahí, entonces no va a ser una novedad para los jugadores. Yo creo que el juego debería mejorar, ¿no? A poco que mejoremos un poquito las piezas que forman la plantilla, con mejores jugadores, evidentemente, es más fácil jugar mejor. Vale, el tema de competir a nivel nacional, este año han sido semis de Copa, aunque se ha caído como se ha caído, campeones de Supercopa y campeones de Liga, da a entender que encima si mejoras 3-4 puntos de la plantilla, porque además está hablando de mejorar plantilla, sí que mejorarás a veces el 11 tipo, pero también estás mejorando amplitud, que yo creo que es uno de los grandes debes de esta temporada. Tengo ciertas dudas de cómo estará esta plantilla, sí que a nivel defensivo, a nivel del centro del campo parece que van saliendo nombres que pueden encajarnos, pero arriba solo escucho hablar de ventas y cada vez escucho menos rumores de jugadores ofensivos. Eso habrá que ver cómo se va confeccionando. Pero en Europa, Roberto, ¿crees que volveremos a vivir una eliminatoria de Champions? Estamos hablando de octavos, cuartos posiblemente debería ser el objetivo y posiblemente es el que marquen a nivel económico. Sí, a ver, yo creo que sí. Es decir, primero vamos a estar en el bombo 1, ¿no? De la Champions, que eso parece que no. Nunca le hemos dado importancia porque siempre hemos Porque estado ahí, ¿no? Sí, porque cuando Entonces, eres un gran equipo, claro, entonces dices tú, esa bueno, frase de quiero enfrentarme contra los mejores, sí, sí, eres el mejor. claro, que venga quien sea, ¿no? Está guay eso, está bastante bien. Pero cuando por lo que sea, a lo mejor eres top 5, top 8, pues quizá enfrentarte contra el top 3 no es lo, Sí, hombre, no es lo te ideal. complican las cosas. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que por lo menos fase de grupos, a poco que tengamos, ya no digo suerte, pero bueno, que el sorteo no sea terrible para nosotros, yo creo que deberíamos pasar de grupo. Y luego, eliminatorias, pues bueno, vamos a ver cómo se comporta el equipo. Al final ahí también es un poco cuestión de suerte, ¿no? De cómo se den los cruces. Que Quizás normalmente te toca un octavos suele ser equipo, asequible, claro, es verdad que te puede tocar un rival muy difícil, suele ser asequible, entonces ya te has plantado en cuartos, estás en otra fase de la temporada, que posiblemente también el Barça, por su historia reciente, eh, tiene los mejores tramos en esos momentos, de febrero a abril, digamos, que normalmente históricamente se hacía así. No creo que sí, ahora el es club esté noviembre preparándolo. nuestro mes negro, ¿eh? Suele ser, es decir, que creo que sí que el club no está preparado para ello y claro, te preparas para tener tu mejor momento cuando te eliminan de las competiciones, no encaja bien. Pero bueno, para ir despidiendo, lo de que estemos en una nueva era, bueno, lo dejamos en interrogante, tenemos dudas, cautela ante todo, pero sí que yo también refrendo un poco lo tuyo. A nivel nacional creo que seguiremos siendo competitivos. Evidentemente, cada año si marcas como objetivo ganar la liga, pues hay algún año que no lo vas a conseguir, porque el rival también juega y encima es un gran rival, como es el Madrid o también el Atlético de Madrid. Copa del Rey suele ser la guinda o la justificación de la temporada muchas veces, cuando no consigues ganar nada más. Y a nivel Europa, yo opino bastante parecido a ti, que salvo que se nos vuelvan a juntar muchos astros negativos y cada vez estás quitando
menos probabilidades a que ello ocurra, que es, por ejemplo, caer en el bombo 1, todo hace ver que sí que pasaremos de fase y que muy posiblemente pues, podamos llegar a cuartos y ahí ya todo puede pasar, porque al final al Inter, ¿quién le diría que estaría en la situación que van a vivir hoy? Que Sí, de posiblemente pues, meterse en una final. están en esa posibilidad, o como ha pasado en años anteriores a un Tottenham o a un Ajax, que dependiendo un poquito de los cruces, pues te plantas ahí. Creo que la temporada del Barça acaba mucho mejor de la fase de grupos que hicimos en Champions. Creo que somos otro equipo bastante diferente y que encima si tienes todos los hombres disponibles, elevas mucho el nivel. Veremos qué ocurre en el mercado de traspasos, pero creo que sí que lo que se le debe exigir a Xavi en esta temporada, digamos en este primer ciclo, veremos si cumple un segundo ciclo, hablan de renovación, es en la mejoría del juego. Creo que si la temporada que viene te traen 2 o 3 piezas más, la plantilla y el 11 ya empieza a ser tuyo. Ya te has quitado en el mercado de salidas, aunque no se haya ganado mucho dinero, se ha hecho un gran trabajo a achicar agua, y además en pesos pesados que en cierto modo, por ejemplo, Busquets, Xavi le ha dado mucha importancia, sí que quizás te condicionan tu juego y tu idea, pues creo que ahora se te está quedando una plantilla bastante a tu gusto, aunque muchas comillas y muchos asteriscos, aunque creo que con mucho más poder económico, pues a lo mejor el gusto de Xavi sería más refinado, ¿no? Sí, seguramente. Posiblemente, Pero ¿no? bueno, ahí sobre todo la duda es eso, ¿no? Vamos a vivir año 1 sin Busquets, entonces eso evidentemente te va a condicionar mucho de tu juego, de tu forma de jugar y de tu forma de entender el fútbol, ¿no? Como equipo. Entonces vamos a ver qué nos traen ahí, si es que traen a alguien, y cómo va a cambiar el Barça. El Barça no va a ser como lo conocimos, igual que el Barça sin Messi no es como lo conocimos. Es que es lo que tú dices, en una temporada hemos pasado de jugar con jugadores que llevan muchas temporadas jugando, como Jordi Alba, Piqué y Busquets, que por ejemplo, aunque Jordi Alba siga en plantilla, pues no seguirá siendo residual como ha sido esta. Es decir, que bueno, que son cambios, hay que estabilizarlo. Creo que esta temporada era muy difícil porque había muchas piezas nuevas, y esta segunda temporada y media, entenderme como segunda, que sería la tercera, sí que creo que se le debe exigir a la hora del juego, porque creo que ya es, digamos, más estable y más a gusto del entrenador. Roberto, un placer compartir un ratito contigo y haber Igualmente, David. divagado sobre el título y sobre lo que puede venir próxima temporada. Un placer, Sí, sí, Roberto. el futuro. Nos vemos, David. Un placer. Cuídate, hasta luego. Igualmente.